Before we begin, I would like to emphasize that this podcast is separate from my teachings and work at Dell Seton Medical Center. Any discussions we have on this podcast is for entertainment purposes only and in no way connected to Dell Seton Medical Center. Welcome everyone to another episode of Life of Flow. Today we had the pleasure of having one of my favorite speakers, the people I would most enjoy hearing talk about any topic, Dr. August Isa. And we're going to go into kind of a non-medical aspect of what we do, and it is work-life balance and kind of how difficult it is to find that perfect balance between our professional life, our aspirations in that standpoint, and the kind of fulfillment we have in the rest of our lives, be it with friends, family, and our own mental health. So it was another great episode. This one was in Spanish. So for those of you practicing Spanish or that are Spanish speaking, you'll enjoy this very much. And if you are not Spanish speaking, you can listen on YouTube with some subtitles. Yeah, it was great. August is a vascular surgeon in the city of Bilbao in Spain. So I think his perspectives are incredibly interesting. Let's look at it. Let's do it. Bye-bye. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. Bueno, bienvenidos todos al podcast. Hoy quiero darle introducción a un personaje que respeto muchísimo, que ha desarrollado muchísimo furor en el podio, creo yo, internacional por no solo su capacidad técnica, pero sino su pasión. Es una persona que realmente te inyecta cuando da sus prácticas y luego lo demuestra no solo en el podio, pero afuera del podio. Y es el doctor August Isa, cirujano vascular. August, bienvenido al podcast. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis los dos? Lucas, no nos han puesto vino a nosotros. No, yo creo que te traen en vasos. A ver, me he servido. De paso, pasate la botella, servite vos y ahorita le traemos a Lucas. Sí, no es nada raro que este podcast, que es de todo lo vascular y no vascular, tenga una buena botellita de vino siempre que nos acompaña. Y voy a esperar a que todos tengamos uno y así hacemos un brindis. Pero bueno, a veces hablamos de ciencia, a veces de cirugía y a veces de cosas que no son ni ciencia ni cirugía. Y estamos bouncing ideas de qué podíamos hacer y pues decidimos hablar un poco del balance profesional, de vida y de social, o sea, el aspecto más humano del cirujano. Y pues Agus ha acordado, sin ningún grado de preparación, meterse en este, como dicen los argentinos, quilombo, porque pues creo que hay muchísima gente y este es uno de esos temas que va a tocar a todos. Creo yo, toca a los jóvenes que no lo han pensado y que lo tienen que pensar. Toca a la gente que está en la mitad. Creo yo que son los que probablemente están en la parte más difícil de cómo echar para atrás y tratar de balancear si es que uno se ha inclinado mucho a la parte profesional. E interesante también para quienes tal vez van finalizando, que están buscando ese balance también, pero porque quiero que de repente algunas de las palabras de hoy les ayude a ellos como seniors en estimular estas conversaciones con los más juniors. Así que, August, ese es el tema y creo que arranquemos con una cosa muy sencilla que es, y lo quisiera que fuera una, obviamente, conversación entre todos los tres, que es cuando ustedes se deciden hacer médicos y no solo médicos, sino cirujanos, y no solo cirujanos, sino cirujanos vasculares, que es una rama bastante intensa de la cirugía o de la medicina. ¿Consideraron este tema al inicio? Es algo interesante, porque yo creo, al menos les digo yo, a mí ni me pasaba por la cabeza. O sea, yo venía del colegio, venía tratando de sacar las notas mejores, tratando de entrar a la universidad de medicina, y ya luego te metes en este rabbit hole, que te vas metiendo más y subespecialidad y subespecialidad, y es una fase muy selfish, muy egoísta, que estás tratando de triunfar y vas para arriba y es un ambiente competitivo. Pero, ¿cómo ves? August, tus ideas iniciales, cuando ves para atrás a August en la escuela de medicina. Bueno, yo creo que jamás entró en mi cabeza cómo iba a cambiar mi vida, que ha cambiado además de una forma increíble los últimos años.
Yo, cuando era chiquito, lo único que quería es llegar. Luego, siempre de pequeño, viví en la pasión, como en todo, ¿no? Siempre que me montaba alguna actividad, decía, bueno, vamos a intentarlo al máximo. Esa fue nuestra cultura. Yo creo que es cultural, ¿no? De generacional. A nosotros nos instruyeron para, hijo, lo que hagas, intenta hacerlo bien. ¿Tú vienes de una familia de médicos o no? Sí, vengo de una familia, mi papá es pediatra, de hecho, pero bueno, quizás yo cuando pienso en cómo vivía esa generación este tipo de cosas, la vivía de una manera diferente, o quizás nunca no me paré a hablar con él así de hombre a hombre para ver realmente qué sentimientos tenía, ¿no? Con respecto a esto, y de hecho yo recuerdo que no sé si llegó a preocuparse. Yo ahora vivo atormentado, emocionalmente atormentado. Y tú me dices, ostras, ¿cómo te prestas a este quilombo? Y yo pensé, pues, para ahorrarme 100 euros de terapia. Seguramente. Para eso yo uso esto también. Entonces, Sí, exacto. Es del podcast de Lucas Therapy. sí, de hecho, yo a veces me cuestiono, ¿realmente mi padre cuestionó alguna vez el tema de la conciliación? Mi papá llegaba a las 9 de la noche después de estar trabajando todo el día y mi madre nos decía a nosotros, no molestéis a papá que está cansado. Tú ahora acabas de tener un bebé y esto cambió, ¿no? Cambió porque de alguna manera nosotros como generación nos exigimos al máximo de nosotros mismos. Creo que no tenemos fisuras en el punto de vista profesional. Yo estoy contento si me balanceo, si miro a August en el espejo. Desde el punto de vista profesional, lo intenté, hice lo que pude y no veo ninguna fisura. Pero sin embargo, vivo en el reproche de el padre, la pareja, el amigo, porque no sé si a ese nivel también hice las cosas tan bien, tan bien, ¿no? Y de alguna manera, y esto lo verás, vives circunstancias que te recuerdan que igual las cosas no las estás haciendo tan bien. Fíjate, yo recuerdo mi hija Anne, tiene ahora 8 años, cuando tenía 4, pues como tantas veces dices, me voy a hacer una proctorización a no sé qué sitio, ¿no? Y mi hija me dijo, papá, ¿por qué vas? Una vez más, ¿no? ¿Por qué me dejas aquí? Y yo le dije, bueno, es que voy a hacer una cosa en un sitio donde no tiene mucha experiencia para tratar a un señor que está malito, para tratarle el pie. Y ella me dijo, muy bien, papá. ¿Y por qué no va a Marta? ¿Conoces a Marta Lobato, que es mi hermana de sangre, ¿no? Compañera de trabajo. Y bueno, yo para hacerme un poco el héroe le dije, no, porque pues justo en este aspecto papá es un poquito mejor y le han pedido que vaya y tal. Y mi hija, de 3 años, me dijo, ¿y a ti quién te enseñó, papá? Y le dije, bueno, mi hija sabe quién es Marco Mansi y quién es Mariano Palena. Dijo, ya sabes, los 2 chicos italianos. Y me dijo, pues que vayan los italianos. Y de alguna manera es una anécdota, pero denota que tú no estás haciendo las cosas en ese aspecto bien y que tienes carencias. Y en esta generación nuestra, yo siempre hablo de esto, de mi papá jamás se planteó si eso estaba bien o mal. La generación por debajo nuestra, no, son muy hedonistas. No creo que nadie se plantee si está haciendo bien su faceta de padre, de pareja. Y nosotros somos la generación esta atormentada que no podemos evitar hacerlo porque nos sentimos realizados. Yo soy súper feliz ahora profesionalmente, la vida que me lleva me genera mucho retorno. Pero sin embargo vivo instaurado en este reproche y te prometo, esta es la profecía que te pasará, que no dejas de ver que hay cosas que no haces bien. Y a veces dices, bueno, pues deja de hacer lo que te gusta, pero tampoco puedes. Y entonces vives en esa dualidad extraña. No sé qué os parece eso, chicos. Yo le voy a decir, yo no sé si yo te he dicho la historia de cuando yo decidí hacer cirugía vascular. No creo. No. Yo cuando empecé cirugía, pensé que quería hacer cirugía oncológica, pero no me gustó. Entonces estaba un poco perdido, entonces vi varios casos de cirugía cardiotorácica y me gustaron muchísimo. Pero yo creo que a mí siempre me gustó todo lo que es lo más difícil. Yo quiero hacer lo más difícil. Pero yo creo que eso es idiosincrasia, ¿no? del cirujano, de alguna manera. Yo no conozco ningún cirujano que quiera hacer cosas sencillas. También.
Sí, pero me di cuenta que, anyways, pero me di cuenta eventualmente que era por el ego, pero yo tenía que ir a hacer, había decidido hacer investigación. Entonces, el cirujano cardiovascular me ofreció en 2 años a mi laboratorio, pero después hice mi rotación de cirugía vascular y me encantó. Espérate, pero tú quisiste hacer investigación a propósito. Sí, yo quería hacer investigación a propósito. Pero tú detestabas hacer papers, cabrón. Yo lo sé. Por eso. O sea, que hice 2 años. Sabes que Lucas entrenó con nosotros y Lucas era los que había que estar correteando. Lucas, ya preparaste el paper, ya preparaste el abstract. Hasta el día de hoy. Me sorprende que hayas Sí, voluntariamente querido hacer un poco de investigación. porque yo hice bastante en el undergrad. Entonces, viajé y me gustaba. Quedaste curado. Sí, anyways, la cosa es que hago mi rotación de cirugía vascular. Después de esa rotación, tengo una rotación en el extranjero. Me voy a Guatemala. Hacer 3 meses en un hospital en Guatemala. Y estoy pensando, porque me gustó mucho cirugía vascular, tenía esta idea de hacer cirugía cardiotorácica, no sabía qué. Y me voy a la frontera de Guatemala y México, a un sitio que se llama Flores. O sea, Súper bonito. cerca de donde está Toño, porque Toño está al otro lado, que es en Chiapas, Me voy para allá. en la pura selva. ¿Ah? Sí, entonces tengo un amigo que conoce a alguien allá y voy para allá. Y es esta muchacha súper linda. Todas las historias de Lucas tienen algo que ver con el género era la femenino. ciencia, no era la ciencia, está claro. Totalmente. Y entonces ella me dice, espérame en este, ¿cómo se dice? Dock. Puerto. En este puerto pequeñito en el lago. Y después te doy como un tour por acá y vamos a lo que sea. Y yo voy. Y consigo un taxi en motora, me monto en esta motora para que me llegue a un puerto que yo no sé ni cómo llegué. Estoy allí y al lado del puerto hay un pequeño negocito con cerveza, me compré una cerveza. Me siento en el puerto a esperar a esta muchacha. Y estoy pensando, y yo digo, ¿tú sabes qué? A mí me gusta hacer esto. A mí me gusta montarme en una motora en un taxi en el medio de la frontera de Guatemala y México, ir a un puerto y hacer algo que yo no sé lo que voy a esperar. Y dije, como cirujano vascular, yo puedo hacer eso. Porque si quiero hacer aortas o si quiero hacer algo súper complicado, puedo tener esa vida. Pero si quiero hacer venas, si quiero hacer diálisis, puedo tener una vida más flexible. Y por eso lo decidí. Es interesante. Cuando yo decido, yo también vengo de una familia de médicos, ¿sí? Ya lo hemos hablado anteriormente. Mi abuelo era oftalmólogo, mi papá fisiatra. Y mi papá me jalaba a pasar consulta, a pasar visita. Pues, a ver, el que sabe la historia un poco más a fondo, mi mamá murió cuando yo tenía 4 años. Y luego de ahí en adelante es el team papá Miguel y Miguel. Se acabó. Y éramos nosotros dos. Entonces no era como que mi papá se podía desconectar de mí, porque no tenía con quién dejarme. Entonces yo ya sabía que venía sábado y domingo y era el sábado y domingo de que mi papá pasaba visita y me tenía que alistar temprano porque mi papá me jalaba a pasar visita. Y a mí me parecía, mi papá es fisiatra, entonces él tenía un montón de gente con spinal cord injuries, encefalopatía, es decir, no progresiva, por ahí lesiones espinales de otro tipo. Anyways, y me parecía lo más aburrido del universo, pasar visita. Y yo veía a los mismos pacientes y al final los pacientes me conocían a mí porque pues, los pacientes pasaban en el hospital 1 mes, 2 meses haciendo su rehabilitación, vida independiente. Me ha ayudado muchísimo a entender todo este concepto de las amputaciones funcionales, lo que es la importancia de salvar una pierna luego de tener una amputación mayor, porque es el pivote para pasarte al baño, es el pivote para pasarte a la cama, y eso lo sabía y lo aprendí muy bien de mi papá, pero a mí me parecía aburridísimo. Y yo le decía, papá, pero ustedes lo único que hacen es ponerle pañitos calientes a la gente, y mi papá se enojaba, pero para mí fue claro que yo necesitaba más intensidad. O sea, yo necesito hacer una vaina en donde yo vea resultados, donde fast pace, fast feedback. Y es muy interesante porque ahora que estamos hablando con Giacomo y Andrea, dice Andrea que él ha tenido que aprender a ser paciente con lo de las DVA, porque ahora las arterializaciones haces algo y te tienes que sentar. Sí. Y es prácticamente dejar ver esta tormenta pasar y como cirujano te pican las manos si quieres hacer algo, pero no lo puedes hacer. Sí. Pero para mí, a ver, volviendo a la pregunta original que nos llevó hacia acá, es yo nunca en ningún momento, y no me pareció escuchar una respuesta categórica de tu parte, pero nunca entrando a la escuela de medicina,
entrando a todo esto, sabiendas que yo quería hacer algo más intenso, quería hacer algo que fuera como wow y que usara tecnología. Por acá nunca nadie me dio una sola clase en la universidad, en la facultad, ni mis profesores me hablaron por ahí. Creo que tal vez uno de los profesores de cirugía vascular sí fue una persona que me jaló al lado y me dijo eso, pero a mí nadie nunca me dijo de lo importante que es tener este balance, porque todo es selfish, es mi carrera, es competitividad, es quien entra al posgrado, es decir, cómo te gradúas, cómo compites, luego cómo sos el mejor residente y cómo puedes publicar, y luego quieres entrar a Estados Unidos y hacer el Step 1 y el Step 2 y el Step 2 CS y toda esta locura. Y yo creo que hay momentos en donde yo sin duda he estado en, o sea, como donde breakdown, ¿no? Sí. Donde llega un momento, ¿cómo es que le dicen el tema de que ya, de que tenés un mental Burnout. un burnout? Sí. Y he tenido momentos de ese tipo, pero a mí nadie nunca me lo dijo entrando. Ahora yo creo que se habla un poco más, Sí. pero de entrada nadie me lo dijo. Ni me dijo la importancia del ejercicio, ni me dijo la importancia de la alimentación, ni me dijo, porque comes como una mierda, estás en el hospital a altas horas, salís y lo que querés salir es a descomprimir, y el primer thought es descomprimir es con licor, Alcohol, tengo sí. que tomarme algo, y empieza un montón de vicios también, y cuando te das cuenta, yo creo que la cantidad de alcoholismo en la medicina es altísima. Sí. Es una cosa altísima, que yo hasta a veces me he dado cuenta que yo mismo he tenido que tomar un break y decir, no, a ver, tengo que jalar para atrás y no usar estas muletillas. Sí, sí, porque además yo creo que, mira, estás todo el día en ese selfies, buscando proyectarte, buscando conseguir tus metas. Y una de las cosas que detecto claramente es que estoy todo el día a full y de repente cuando llego a casa necesito un cierto desconexión, ¿no? Poner mi cerebro en stand-by y tal. Y de nuevo, tengo mis damnificados en casa porque necesitan su parcela de pareja, su parcela de padre y de alguna manera en ese momento tú dices, bueno, llegué a mi refugio, llegué a mi castillo y necesito descansar y recargarme. Y además llevamos una vida que al margen del aspecto profesional, meramente profesional, tiene un aspecto en paralelo que es todo esto, la vida del speaker, del show business. Y ahora estaba viendo la charla el premio súper merecido de Julio Rodríguez de Arizona Phoenix y veía las fotos de la familia que Gustavo estaba presentando y fíjate que se me fue inevitablemente los ojos a la esposa de Julio intentar descifrar cuál era su cara, ¿no? Cuál era su balance. Tenía a Jill Somerset al lado y le decía, ¿tú estás contenta de cómo estás haciendo las cosas? Porque yo creo que cuando los fellows se sientan allí, ven a los speakers con la luz, con los focos en el podium, de alguna manera imaginan que vives vidas perfectas y que tu vida está articulada igual de bonita y de perfecta que es así. Y de alguna manera, como dice Miguel, hay muchos aspectos de tu vida que realmente no te satisfacen o que vives mal y no puedes ser siempre súper eficiente, súper eficaz, preocupado full time por todo y en algún momento flaqueas, no sabes cómo solucionarlos, no tenemos ningún entrenamiento de buscar fugas, cada uno busca las suyas, uno lee, uno hace deporte, pero también necesitas tiempo para eso. ¿Vosotros tenéis tiempo para reconciliaros con el mundo, con vuestras vidas? Yo lo intento bastante. Es a lo que quería entrar, que Sí. es decir, ok, vamos, el podcast también tiene que ser, tiene que tener su practicalidad. O sea, Sí. aquí estamos filosofando muchísimo, pero a mí me gusta aterrizar en algunas cosas que el que está escuchando dice, ¿sabes qué? Eso nunca lo he hecho. Entonces quería nada más coquetear. Y yo sé que Lucas es muy, es super technology driven, está metido en la Ni vaina. tanto. No, yo creo que sí. Yo creo que Lucas entiende los apps, entiende mucho software, su pareja de vida en este momento es una persona que lo ha de una otra manera catapultado un poco a todo este ambiente de software y tecnología. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué tools, qué cosas hacen para decir, voy a tener ese time management, voy a tener este balance? ¿Qué hacen, qué tienen ustedes que es como la Biblia de ustedes, de lunes a viernes o de lunes a domingo, para decir, ok, aquí empieza,
hago estos ejercicios, ¿tienen ustedes alguna cosa que de una u otra manera conscientemente se tienen que reajustar cada semana y decir, have I done this? ¿He hecho lo que tengo que hacer? ¿Y dónde estoy? ¿Dónde está mi bandwidth? Etcétera. Y ya les diré lo que he hablado con mi coach, que me dan risa porque ahora en vez de decirle terapista les llamamos coach. Es como nos sentimos más cool decir que tenemos coach a decir que tenemos terapia mental. Pero Lucas, en tu semana, en tu mes, ¿qué haces para hacer ese balance? Yo tengo una rutina por la mañana que no es que lo hago perfectamente, pero por lo menos intento hacerlo todos los días, que es me levanto y estiro. Hago como 5 o 10 minutos de estirar todo mi cuerpo. Porque me hace sentir bien y yo creo que me da un release como psicológico también. Me siento más liviano cuando siento que todo mi cuerpo tira. Y lo hago lo mismo todos los días. Después me siento y medito. Trato de no tener nada, ningún pensamiento, por lo menos 5 minutos. Y después de eso, me siento al lado y escribo como journaling, algo como una página, o una oración o lo que sea, de lo que me esté en la cabeza. Y eso ha cambiado. ¿Cuánto hace que estás haciendo eso? Baseline. Así como lo he hecho on and off, pero con esa estructura llevo haciéndolo como 3 meses. Okay. Y me ha ayudado muchísimo. Entonces trato de hacer ejercicio en el gym cuando puedo, cuando tengo tiempo, pero no es algo tan consistente. Y entonces cuando llego por la tarde, lo que siempre me ayuda es ir con mi perro a caminar. Y no pensar en nada, dejar el teléfono, si no estoy de guardia o lo que sea, dejar el teléfono y me voy a caminar. Y a veces tener una conversación o hablar o lo que sea. Si hago esas cosas, estoy bien mentalmente. Y aunque haya tenido un día malísimo, que tenga las preocupaciones de que sea, si hago esas cosas, estoy bien. Y eso, pero es experimentación. Estoy experimentando en esa parte de mi cabeza porque es muy cierto lo que tú es. La palabra está bien fucked up. El entrenamiento que tenemos, porque es todo centrado en uno mismo y todo el mundo te lo aplaude. Tu familia, tus amigos, qué dedicado, y todo el mundo. Es como que así, pero estás enfocándote totalmente en ti. Y afecta tus relaciones personales. En mi caso, ha afectado mucho mis relaciones con pareja, porque tú llevas esa mentalidad a todos los otros aspectos de tu vida. Entonces siempre es tú primero. No funciona. Claro. No funciona. Agus, ¿tú tienes alguna rutina, que es la rutina de Agus, para manejar tu balance? Rutina de Agus. Porque de alguna manera yo creo que para establecer tus rutinas necesitas lo que hablábamos, un poco de tiempo. Yo creo que en básico, yo antes hacía muchísimo deporte, pero ya no por el hábito de estar super fit ni nada de eso, sino porque me vaciaba la mente. Eran momentos que realmente no pensaba. Cada vez he ido recortando esto con los niños. Ya sabes que tengo niños chiquitos y ya prácticamente mi tiempo libre es muy limitado. Pero de las cosas que más me ayudan, mi hospital está a unos 8 kilómetros de casa. Y voy en bici o voy caminando y ese es mi momento justo cuando amanece, cuando parece que aún el ruido no ha estallado en el mundo. Es un paseo súper bonito al lado de la ría y me sirve mucho para un poco empezar a plantearme qué me voy a encontrar, ¿no? Y también para mí es fundamental la última hora del día, ¿no? La última hora en la que me siento un poco y pienso qué tal fueron las cosas, qué tal más o menos hemos estado, qué tal vamos. Pero a veces yo creo que las cosas van tan rápido que ni tienes ese tiempo, ¿no? Y en ocasiones, como dices tú, quizás tienes que comprar ese tiempo en 1 hora a la semana de tu coach, porque te obliga a estar sentado en un sitio para vaciar tu mente y hacer el ejercicio intelectual de decir, bueno, ¿dónde estamos? Es llamativo, como dices tú, es de los psicoterapeutas, los coaches, el número de profesionales que cada vez más necesitan esa ayuda para poder vehiculizar esto, porque yo creo que de alguna manera es una ayuda express, ¿no? En 1 hora es capaz de centrar un poco cómo tienes las cosas. Y eso yo creo también es un aspecto de mi vida que es relajante. El estar ahí sentado y decir, bueno, me ocurre esto. Creo que uno de los elementos más difíciles que tenemos ahora es que Steve Jobs se cagó en todos. O sea, el iPhone, los teléfonos inteligentes,
han llegado a interrumpir cualquier grado de privacidad que vos puedas tener. Sí. Y es increíble lo abusivo y lo incisivo y total y completamente invasivo de lo que es el teléfono inteligente. Porque para mí si hay una cosa que a mí totalmente me altera es los famosos correos electrónicos. Y es que se multiplican a los miles, ¿no? Y ya llega un punto donde dejas que eso se pierda y ya Sí. no le puedes llevar ni siquiera el... Pero luego se transfieren a tu celular y luego son más mensajes que Eso vienen es, como no, notificaciones de Ha que entran generado más... el profesional full-time available. Es Sí. decir, no, vosotros a la noche desconectáis vuestro teléfono o... Que es a lo que iba. Entonces, una de las cosas que yo he hecho acá en esta última fase de mi vida, que cuando creo que pegué el burnout y decidí dejar la jefatura del hospital metodista y reconstruir mi vida para tratar de recapturarla, porque yo sentía que se me estaba yendo. Una de las cosas que decidí hacer fue, voy a remover lo que conecte de mi celular con mi trabajo. Y entonces, una de las cosas que yo hago, como de una cosa casi rutinaria, es que yo tengo momentos de mi semana que son para revisar correos electrónicos. Pero yo no dejo que los correos electrónicos me ataquen. O sea, a mí no me puedes meter un correo electrónico, a menos que yo esté esperando alguna cosa importante. Yo aún así lo puedo, pero yo los tengo todas las notificaciones apagadas. Y de hecho, muy rara vez que yo conteste un email de mi celular, porque para eso tengo momentos de mi semana. Sí. Porque el momento en que el email entra a tu vida, y luego pasa que te mandan un texto, te mandan un email. Ujú. No, no jodas. Sí. O sea, no solo me mandas un email, pero me mandas un texto para decirme de un email y esperando que me contestes email rápido. Y más bien creo yo que es peor. Entonces, lo interesante es que desde el momento en que desconecté el email de mi celular, que no hay por qué, porque a las 5 o a las 6 de la tarde no hay por qué tener acceso a todo ese trabajo. Y es el momento en que de repente quieres estar en la casa, quieres estar sin distracciones y de repente te llega un email hijo de puta y te va a cagar la noche. Exacto. Porque de repente te das cuenta, puta, me cambiaron el itinerario de vuelo y ahora tengo que pasar en tal y me... No, ¿cómo que voy a estar 12 horas en ese aeropuerto esperando la conexión? Eso no era tan importante que lo supieras el lunes en la noche cuando tenías date con tu esposa o era el cumpleaños de tu hija, pero lo leyó y te cagó la noche. Y de repente te pones y no solo contestas, sino le mandas un mensaje a la gente, a la compañía, y dices, no puede ser posible, ¿cómo se...? Sí. Y entonces te cagas en la compañía también, en la que no tiene nada que ver. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo llego en las mañanas a mi oficina y yo tengo mi horita de email y hasta que no sea, es decir, yo trabajo 2 o 3 días y luego tengo mis emails lunes, yo reviso el email Mondays and Fridays, para limpiarlo para el weekend, por si hay algo muy importante. Sí. Pero tampoco esperes que te conteste un email el sábado o un email el domingo, nada. Pero es que tampoco tengo que ni siquiera saber que eso sucede. Y yo creo que eso es muy importante, es desconectarse. O sea, ¿desde cuándo dejamos la computadora del trabajo? Ya no existe, nadie se sienta en una computadora en el trabajo, estamos todo el día conectados, pero yo creo que eso ha sido para mí una de las cosas muy importantes y yo invitaría a los chicos jóvenes que al día de hoy tal vez sienten una necesidad de estar disponibles y accesibles 24/7, que entiendan que uno puede estar inaccesible. Sí. Y es bien, yo no sé cómo hacerlo, pero cuando trabajas como en una institución, cuando no tienes tu propia práctica, yo creo que no hay tantas cosas que reflejan cómo te perciben. No es solamente tu technical success rate, no es como que la operación es hiciste el módulo de no discriminación de que te toca cada año y yo no, ¿sabes? Tengo 500 otras cosas que hacer, además de toda esta burocracia que te añade, que tú dices, estas personas que me envían a hacer este módulo que no sé de dónde viene. Eso yo creo que en España no debe ser tan así. No, estoy seguro. Las regulaciones gringas son una mierda. Es una mierda. Y te hacen hacer cursos de capacitación cada año académico. Por ejemplo, vienen entrando los residentes nuevos, curso de capacitación de cómo referirse al residente nuevo. Y es mandatory. Entonces te tienes que sentar y hacer una vaina de 20 diapositivas y luego te hacen 5 preguntas para comprobarlo. Es muy consuming. Es una cosa si hay una cosa que me va a hacer algún día
dejar donde estoy y irme a práctica privada a hacer es eso. Si me Los hacen hacer, mandatory courses. si me hacen hacer, si siguen añadiendo más y más, como cada año, algún día yo voy a decir, no, me voy. Yo creo que lo que dices tiene mucho sentido. Para mí lo que más ocupa mi vida al margen de mi horario establecido institucional, donde me ocupo de estas cosas, fue todos estos extras que vienen asociados al ser speaker, al poder hacer proctorizaciones. Y esto invadió mi vida privada. Pero también es cierto que descubrí que no pasa nada si no estás disponible siempre. Y un ejercicio absurdo, porque la mayor parte de nuestros oyentes dirán, lo normal es que yo viajaba de vacaciones con mi computadora, con mi laptop, y me obligué este año a dejarlo, porque me parecía que era un absurdo, ¿no? Que parecía que le estaba faltando un poco al compromiso de la esencia de las vacaciones de la familia. Y es cierto que los primeros días andaba un poco despistado, pero me di cuenta que no pasaba nada y que mis vacaciones y mi vida fue muchísimo mejor. Creo que de alguna manera parece que vamos súper responsabilizados en el sentido de que debemos estar siempre, debemos dar siempre la respuesta, debemos ser inmediatos, pero no es así. Y creo que eso lo único que hace es sobrecargarnos de esa sensación de no llegar nunca, ¿no? De alguna manera, yo recuerdo cuando era pequeño en el circo, ahora ya el Circo del Sol, esto no iría a ningún lado. Pero uno de los números más famosos era un chino que tenía una serie de platos rodando en la pista del circo, tenía 100 platos a la vez moviéndolos. Yo me he sentido 1000 veces, como dices tú, como el chino de los platos, no llegando, no siendo capaz de llegar, porque todo el mundo te jala para aquí, todo el mundo te quiere tener ahora en este momento inmediato, ahora tienes que resolver esto. Y en realidad creo que debemos, desde el punto de vista terapéutico, establecer esas líneas, ¿no? Este es mi momento de disponibilidad, aquí me vas a tener al 100%, pero este es mi espacio. Y una de las preguntas que yo me hago es, ok, ¿a dónde quiero que mi carrera vaya? Porque yo veo a mi jefe, a Pedro Teixeira, y él tiene tanta carga que no es clínica. Claro. Y no es manejar a su equipo. Es tanto que yo digo, yo no quiero eso. Yo no quiero eso, pero quiero avanzar en mi carrera, quiero tener otras responsabilidades, quiero, o sea, en algún momento me voy a aburrir de hacer engramos, ¿no? Y es como que, ok, ¿a dónde? ¿A dónde voy? No sé, no tengo ni idea. Porque la verdad que no quiero cargarme con cosas que no importen. Y veo que tienen, mientras va subiendo, yo creo que termina haciendo muchas cosas que no importan. Sí, yo creo que eso es cierto, pero de alguna manera va implícito al cargo. Yo recuerdo hace 4 años, cuando teníamos una vida más sosegada, antes de que estallase todo esto, hablando con Marta me dijo, pues como Matrix es una de mis películas favoritas, y cuando Morfeo le ofrece las 2 pastillas dijo, si estás seguro realmente que vas a tomar ese camino, porque hay muchas cosas de ese camino que realmente nadie te las explica, no las ves, como dices tú, son innecesarias, pero van asociadas a todo este aspecto, ¿no? Y son muy consumidoras de tiempo. Yo no lo sé, yo no tengo la respuesta. Yo muchos días por la mañana me levanto y digo, ¿por qué? ¿Por qué hago esto? No lo sé. No sé si es el ADN, es algo que te empuja a seguir intentando participar de esto, intentar darle el máximo que puedes a tus enfermos. No sé, yo muchas veces me pregunto, ¿qué hace que yo ahora esté en México en vez de estar, ¿no? Como dices, en mi casa? La única respuesta que tengo es que me hace terriblemente feliz. Es mi pasión. Y comparto pasión con gente como vosotros que participa del mismo delirio, no sé. Sí, el sentido de pertenencia, de tribalidad, es algo que se ha incrementado de una manera increíble en la globalización y la tecnología y el Internet. O sea, hace muchos años, pre-Internet, si nacías en Wisconsin, estabas obligado a tener una vida en Wisconsin y hacer amigos en Wisconsin, y probablemente te ibas a sentir muy fuera si por ahí querías tener alguna vida un poco diferente y te tocaba hacer eso. Pero
viene esta época donde se liman todas las paredes geográficas y te das cuenta que hay un montón de gente afuera que vienen de lugares distintos, pero que tienen y comparten con vos una esencia que no la encontrás en otros lados. Y es ese grupo el que empezás a jalar y es la persona que... Y creo que eso es muy importante porque es, de nuevo, hablando de cosas más pragmáticas y prácticas para quienes nos están escuchando, que es buscar tu tribu, es buscar el lugar, porque es la necesidad de pertenecer para el ser humano yo creo que es muy única. Y es bonito saber que estás sentándote con un grupo de personas que te entienden, que viven de una u otra manera cosas muy parecidas. No estoy diciendo que te tenés que obligar a que te guste la gente con la que trabajas, no. Yo no me llevo con nadie localmente en Houston, de verdad. O sea, mis amigos todos están afuera prácticamente. Mi tribu está afuera. Y de una manera selfish he hecho lo posible por construir una mini tribu y me jalo a Jill que venga por cada 6 semanas a compartir conmigo, porque podemos tener estos momentos intelectuales tan íntimos y tan importantes que para mí, y por eso por supuesto, claro, por Endolat que se ha creado, es un poco como eso, pero para mí es encantador hacer una sesión de arterialización y te das cuenta que la sesión es prácticamente para mí. O sea, puse a esta persona a hablar de esto, puse a esta persona a hablar de esto y esto, porque son cosas que yo quiero saber y quiero entender. Entonces, el time management, tus correos, el desconectarte, el pertenecer, el buscar asociación humana, creo que es muy importante, ¿no? Es buscar esos momentos. Es parte de poquísimos el podcast. Sí. Esto es para mí. Lucas, el podcast se llama La terapia. Life of Flow, pero perfectamente podría ser Lucas Therapy. Yo creo que en lo que dices, de alguna manera, y yo creo que cuando dices, me preguntaste, ¿esperabas que esto fuese así? Pues una de las cosas magníficas que encuentras es que encuentras gente afín, tu tribu. Es magnífico ver que comparten tus mismas miserias, También, tus miedos, que les pasa lo mismo que a ti. Te enseñan a ser capaz de perdonarte, porque ves que lo que te pasa a ti no es que seas un ser ajeno en el mundo o extraño, sino que es normal. Y a mí esto me ha ayudado mucho. Yo, mi gran compañero, mi gran bro de viajes, ya sabéis que es Lorenzo Patrone, yo hablo muchísimo, porque coincidimos en todas partes con él, muchísimo de todo menos cirugía vascular. Hablamos de nuestras miserias. Sí. Y esto yo creo que es mucho más terapéutico y más barato que las horas que me paso con mi coach, de verdad. Y eso me entusiasma. Eso me parece lo mejor de estos cursos, ¿no? Cuando dicen, ¿qué es lo mejor de esto? Es esa copa de vino del bar a las 7 de la tarde, cuando ya se apagan las luces, y te encuentras con Miguel, ¿no? Sí. Con el señor que solo lleva traje cuando se sube ahí, porque cuando está tomando vino contigo ya sus vaqueros y su jumper, ¿no? ¿Es así? Sí. Para mí uno de los otros tools, yo creo, es si tienes una vida profesional muy intensa y he tratado de ser muy presente con este tema, que es involucrar a tu familia en ese tema, porque creo que para mí esa es una cosa que ha funcionado. Y no sé qué tanto a los que nos escuchan les va a hacer eso resonancia, pero para mí, ahora con un niño de 7 meses y mi esposa, por ejemplo, les he pedido que vengan acá al Congreso en Dolat. Y yo sé que para mi esposa por ahí debe ser un poco aburrido y tedioso porque anda sola y tiene que encargarse del enano. Pero ver a mis amigos de la tribu levantando a mi hijo riéndose, ayer estaba pegando gritos en los micrófonos del podcast. Para mí eso, porque estoy seguro que en este momento, y esto no sé si les ha pasado, pero me ha pasado a mí que cuando yo voy a algún evento y veo a alguien con la familia, inmediatamente me hace falta la mía. Sí. Y digo yo, puta, ¿dónde estará Lucas? ¿Qué estará haciendo? Porque Lucas es mi co-moderador, pero también el nombre de mi hijo, que no fue por él, por cierto. Pero sí, para mí ha sido una técnica que yo dije, bueno, ok, algunos de mis viajes, o sea, pues no puede ser todo, pero voy a tratar de traer a Lucas y a Jenna tal vez 2 o 3 veces al año y haremos un espacio familiar, hago lo que tengo que hacer y al día siguiente me voy a hacer un poco de turismo con ellos y jalo, y creo que eso ha sido algo muy interesante.
No sé si, yo sé que Lucas no tienes hijos, pero no sé si has logrado parar a los enanos en algún momento, algún evento o algo. No lo logré. Ya los impregno de mis cosas. Mi hija Anne es una friki de las fotografías de mis pies. Todos los días llego a casa y me dice, papá, enséñame estos pies negros, ¿no? Sí. Y mi mujer me riñe porque dice, estás creando un monstruo. Pero yo creo que, de nuevo, en estrategias, quizás también en nuestro mundo súper cerrado, concentrado, tenemos tendencia a dejar fuera a la familia. Y creo que sí es importante hacerles partícipes. No, obviamente, llenarles la cabeza de miserias técnicas, pero muchas veces ser capaces de trasladarles las cosas que te pasan en ese sentido, desde el punto de vista profesional, ya no digo desde una relación emocional o de pareja. Es decir, mira, tengo esto, este es mi proyecto, esto me ilusiona, quiero ir para aquí o para allá. Y diréis, claro, es obvio, ¿no? Pues a mí esto me ha gustado muchísimo, porque al final tenemos tendencia a encerrarnos mucho en nosotros mismos, en intentar salvar el mundo y las vidas sin salvarnos nosotros. Correcto. ¿Y cómo eventualmente cuando todos tenemos, verdad, el paciente que intentamos hacerle bien, intentamos y todo sabe mal, y todo sale mal, y todo sale mal? ¿Cómo ustedes bregan con eso? Muy mal. Porque yo no tengo ni idea. Recientemente tengo un paciente, sí, y la verdad que cada vez que lo discutimos, porque tenemos una discusión, ¿verdad? Todos los lunes, yo le pregunto a mis compañeros, ¿qué hubiese hecho diferente? Porque me hace siempre me pregunta cuando tengo una complicación, ¿qué yo hubiese hecho diferente? Y trato de ser súper crítico de mí mismo técnicamente. Y yo no sé si eso es bueno o no, pero me tiene sentido porque no quiero repetir otra vez eso. Pero eventualmente hay un paciente que no importa todo el esfuerzo que ponga, no importa todas las horas que dediques, sale mal. Y la verdad que eso es muy difícil. Yo estoy seguro que todos acá en esta mesa y afuera tienen su closet Ujú. de ghosts, de fantasmas. Yo me acuerdo como si fuera ayer, hace, puede ser 8 o 10 años, una paciente que tenía una enfermedad ortoilíaca y me parece que lo que le iba a hacer eran unos kissing stents. Super straightforward, ¿eh? Y me acuerdo que la pusimos en la cama y ella estaba despierta, le puse lidocaína en las ingles y ella me dice, oye, ¿a qué hora me puedo ir a la casa? Y le digo, ok, this should be a walk in the park. Error número 1, por supuesto. Ya nunca dijo eso. But if everything goes well, you should be going home today. O sea, te vas a ir a casa esta noche, esta tarde. Y bueno, era una aorta en porcelana y puse las 2 guías, crucé los introductores de la manera segura, puse mis stents cubiertos. No, perdón, creo que no eran stents cubiertos. Jalé los introductores, hice la insuflación y inmediatamente vi que el calcio de la aorta hizo así, clic. Y dije, algo pasó mal. Y hice un shot y había sangre por todo lado. Inmediatamente hipotensión. Y es que ese paciente es que el que tenía una perforación ilíaca o aórtica sabe cómo va eso. Y inmediatamente subir 2 balones, pedir stents cubiertos, puse stents cubiertos y cuando dilaté puse stents cubiertos más arriba, ¿no? Para pasar el seal. Cuando dilato, se rompe otra vez. Y entonces en ese momento ya empiezo y estoy en hemodinamia, o sea, no estoy en una sala de cirugía, empiezas a pasar por todo este proceso, hay que intubarlo, lo transferimos, me va a dar chance, me quedo, endo no me ha funcionado 2 veces, pero tal vez la tercera me puedo salvar y en algún momento me he salvado. Sí. Llamen anestesia porque estoy sin anestesiólogo, traigan sangre, en ese periodo trato de poner otra guía y pongo un aorto monoiliaco para ya hacerle un fem y dejar toda esa vaina. Y cuando se abre el aorto monoiliaco a la raíz de la aorta de las renales, se rompe todas las renales, cabrón. La renal derecha se esfacela completamente, tratando de canular esa. Finalmente le logro poner un stent cubierto, le pongo un plug, una locura. Bueno, se murió en sala. O sea, una paciente que llegó con una claudicación y yo la maté. La maté. Y esa paciente, cada vez que yo tengo una enfermedad ortoilíaca, es lo primero que me sale en los ojos. Pero muy temprano también
me ha dicho un profesor que cuando el cirujano se cae del caballo, hay dos tipos de cirujanos. O sea, el cirujano que nunca vuelve a montar a caballo y el cirujano que se monta a caballo a sabiendas que todavía hay muchos caballos que andar y que trata de evitar caerse de nuevo. Y yo creo que es la única manera de manejar esa presión, el balance de hacer la introspección, qué puedo haber hecho, hablar con la gente que te entiende. Y me acuerdo que yo me hice mi propia sesión hace 2 Endolats, que fue una sesión de mortalidad en la sala. Lorenzo presentó un caso hijo de puta, Fabián presentó otra muerte, Yo creo que yo lo vi, sí. yo presenté la mía y para mí fue terapéutico ese día, porque yo dije, bueno, hay otra gente que la ha cagado también, Sí. que no es que mal de muchos con consuelo de tontos, pero para decir que es parte de esa, en tener la tribu a quien hablarle del tema, que te pueden entender sin necesariamente ser judgmental, y luego echar de qué puedes hacer para ese caso, cómo dejar eso ahí, cómo no traerlo, que es dificilísimo, y cómo usarlo y transformarlo en algo positivo. Augusto, alguna... No que me cuente la mortalidad que sí, todos la hemos tenido, por supuesto. Mira, yo creo que es ¿Cómo inherente compartir? al acto quirúrgico. Los cirujanos tenemos mucha recompensa inmediata porque los enfermos van bien y los enfermos, los ghost in the closet, tienen nombre. Sí. Y nos acordamos todos, de alguna manera. Alguien que se dedica a la medicina no dice yo conseguí resolver este problema en el enfermo, fue el antibiótico y mejoró. Y si alguien fallece fue que el antibiótico no hizo efecto. Sí. Los cirujanos decimos, Miguel ha dicho, la maté. Sí. Fíjate, ¿eh? Yo creo que mi herramienta es ser capaz de, cada vez que tomo una decisión, acordarme mi algoritmo de decisión. Porque luego cuando las cosas van derivando con respecto a complicaciones, es fácil olvidarse. Pero es importante ser capaz de recordar por qué tomaste esa decisión, y esa decisión no fue banal. Y luego quizás no fue la mejor, pero la tomaste por algo. Y esto de alguna manera me ayuda a perdonarme, ¿no? Y a analizar para intentar que las cosas no vuelvan a pasar. Pero sobre todo tener muy presente que en ese momento la decisión la tomaste por algo, no fue arbitraria. Y luego las cosas derivaron bien o mal, pero fue por algo. Y seguro con el mejor de los sentidos, con el mejor de tus conocimientos, ¿no? Sí. Tengo un amigo cardiólogo que me comentaba hace un mes que él todos los miércoles en la mañana es bloqueo para self-care. Entonces, no sé si sus trabajos les permiten, pero creo que ese es un tool que es muy importante, que es literalmente tener 4 horas, porque no es el fin de semana, porque el fin de semana es para la familia, el fin de semana es para los hijos, muchas veces cuando llegan de la casa estás debiéndoles el bandwidth emocional que ellos necesitan, pero tú tienes que tener un espacio de la semana que le robas a la parte laboral para tu parte personal. Sí. ¿Alguno de ustedes hace eso? Porque a mí me encantó la idea y ahora con este nuevo proyecto es algo que voy a tratar de hacer, que decir, tal día de la semana es las horitas de Miguel Montero, y puede ser que ese día lo que hago es un masaje, puede ser que ese día lo que hago es que me voy a un yoga, o ese día lo que hago es que hago ese ejercicio, me voy a nadar. O sea, yo creo que, y ojalá que sea en la mitad de la semana, que por ahí de miércoles es el día perfecto para hacerlo esto, y Costas es griego, por supuesto. Costas diga, it doesn't matter what happens at work. Sí. Wednesday morning is for me. Y, Esto es y fantástico. es cierto, pero a ver, ¿quién lo hace ustedes dos? No, yo no lo hago. No, yo lo que intento es tratar de en la semana, como te dije, por las mañanas, y cuando llego por la tarde, por lo menos 3 veces en semana, Pero yo hacer creo que parte de esa 5 rutina. minutos haciendo stretch no es self-care. Yo creo que es importante para vos, pero tenés que hacer más. Quizás- Tenés que buscar cómo arrancar un poco de ese tiempo que le das al prójimo para dártelo a vos mismo. ¿Sabes qué también he empezado a hacer y creo que me ha ayudado mucho? Es cortar cosas súper triviales. Yo llegaba a mi casa a veces y me ponía, no, a propósito no tenemos televisión. No tengo televisión a propósito. Pero igual me sentaba y me ponía a ver como videos en YouTube o lo que sea, y me encontraba como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida después que salgo del trabajo? Y es como una droga, ¿no? Es como numbing. Y lo que leer y escuchar libros por audiobook, para mí, me siento que me enriquece mi vida.
Y por las mañanas no escucho música, pongo un audiobook porque tengo 30 minutos para llegar al trabajo. Y por las noches trato también de leer algo como, ahora estoy leyendo Dune, como algo de fantasía, así como para, no sé, y eso Yo me he vuelto me- un fanático de los me ayuda. podcasts. Sí, también. Es decir, yo antes era 100% el tiempo en mi carro, música, 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 música. Tenía mis playlists, playlists de la mañana, playlists de la tarde, playlists si estás sad. Y no sé cuál es el efecto terapéutico, de una otra manera, de escuchar algo que me llama la atención y como que me calma. No sé por qué. Y estoy aprendiendo, estoy de repente alimentando el intelecto, Sí. pero como que me encanta escuchar. Entonces siempre, y entonces desespero a mi esposa. Se vuelve loca porque me monto al carro, enciendo el vehículo y ella se sienta al lado mío Sí. y yo empiezo. Me dice, ¿qué estás haciendo? No, escogiendo el podcast, pero es que me interesa este tema, pero no sé. Yo creo que Entonces Jenna se queda así, está aquí. Joder, vamos Yo creo a- que de alguna manera es porque la música fomenta la introspección y el podcast, de alguna manera, como dices tú, hace abrir tu mente y buscar alternativas a lo que es esa burbuja. Yo, de lo que comentaba Lucas, igual, y tú lo has comentado al inicio del podcast, tiene que ver también con la senioridad, ¿no? Estoy viendo al profesor Fabiani y seguro que es decir, tú quizás este es un momento vital en el que tienes la sensación de que no puedes decir que no a nada porque estás en pleno crecimiento y si dices que no vas a perder oportunidades. Sí. Y de alguna manera estoy seguro que Ale ya sabe lo que es sí y sabe cuándo es no, ¿no? Sí. Último de los tools, no último, pero llegando aquí hacia el final de la hora, la importancia de aprender a decir no. Ujú. Súper. Los dos inmediatamente, sí. Sí. Y es de las cosas que más me insiste mi coach. Y dice Jenna, me da una risa porque Jenna le dice a Lucas, le dice, mira, tu papá, vamos a ir a esto porque tu papá no pudo decir no a pesar de que tiene que aprender a decir no. Y entonces me hice un rótulo y en mi oficina tengo una cosa que dice, remember to say no once. Sí. Hoy. Porque es que esta es Sí, una cosa, es Es importante. es un terrible problema que de una u otra manera nos hace, y eso se lo trato de meter yo a mis residentes. Dígame que no, por favor. Porque uno se olvida que tienen 5 o 6 personas dándoles indicaciones, y eso es a ustedes que son los estudiantes ahí que están escuchando. Oye, porque yo prefiero que yo le digo, mira, quiero que hagamos un registro de los últimos 20 aneurismas que hicimos de esta cosa, y te dicen que sí, porque están obligados a decirte que sí, Sí. porque no pueden decirte que no. Sí. ¿Y qué pasa? Tienen 100 otras cosas. Y entonces a la semana te enojas porque no te han hecho el proyecto y ellos están tratando de caerle bien a todo el mundo. Sí. Pero yo agradezco y me encanta. Al principio siempre me da un poco de cólera, pero me encanta cuando me dice, doctor, no puedo. Sí. Y entonces siempre les he dicho, a ver, prefiero que me digas que no, pero decime cuál es la alternativa. O sea, entonces aprendan a decir no. Pero doctor, en 2 semanas que ya yo termino el abstract de esto, que tengo que ir al Western Vascular, que hago eso, ya tengo más bandwidth y le entramos al proyecto suyo. ¿Está bien con eso? Y yo le digo, el 100% de las veces sí. Sí. Pero eso es algo que nosotros también tenemos que aprender a decir que no, que no, que no, que no puedo. Y está bien. Sí. El mundo va a seguir. Sí. Sí, y no pasa El nada. mundo no pasa sigue y nada, no pasa nada. Sí. Y te vas y seguí y está igual. Sí. Y los pacientes van a estar ahí. Sí. Y siempre hay más. Y no pasa nada. Y es importante para vos poder decir que no. Sí. Es muy terapéutico. Sí. A ver, yo creo que estamos llegando al final. Sí. De esto podemos hablar por horas. Sí. Y de verdad, ahora que veo a Alejandro, lo hubiéramos jalado porque Sí, ¿verdad? no hay Eso nada fue mejor fantástico. que tener a una de las personas más zen del universo. Más zen del universo es el doctor Alejandro Fabiani. Al que no lo conozca, búsquenlo, vayan a la Endolat del 2024. Ha sido una imagen paterna de inspiración. Tiene como 50,000 hijos y todos los hijos tienen como 50,000 niños. Ahora es un tetracampeón del abuelismo, pero es un tipo que siempre tiene un balance muy interesante de manejar las dos cosas, de aprender a decir que no. Tal vez no sé si ha aprendido a decir que no muchas veces, pero sí es alguien al que yo le he visto un zen, un balance importante, y ojalá que todos ustedes allá afuera lo puedan lograr a través de las palabras, de los comentarios, de las peripecias que hemos tenido nosotros,
y a través específicamente de las palabras inspiradoras del doctor August Isa. August, muchas gracias por estar. Al revés, con gracias a nosotros. vosotros. Muchas gracias, August. Sí, Lucas. un gusto. ¿Qué te parece? Excelente. ¿Acabamos? Acabamos. Bueno, como saben, todos estén muy bien y pura vida. Nos vemos. Buena vida. Bye bye. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast.